Todas estas restricciones que nosotros hemos puesto, limitar la cantidad de dimensiones a utilizar, limitar la cantidad de amplitudes de zona de tolerancia, limitar la cantidad de posiciones de los intervalos de tolerancias, tienen una finalidad ciertamente de unificación, estandarización del uso de las tolerancias, pero también tiene el objetivo de reducir los costos. O sea, al limitar el uso de los intervalos de tolerancias, nosotros podemos limitar también, entre otras cosas, la fabricación de las herramientas a unas pocas herramientas que cubran las necesidades de estos intervalos de tolerancia y no tener una enorme cantidad de herramientas para distintos tipos de tolerancias que le pueden asignar cualquier proyectista según su propio criterio. La unificación ha generado, entre otras cosas, ciertamente el mejoramiento de los costos en la producción, ya que se unifican herramientas, se unifican calibres, se unifican procesos de fabricación que de otra manera estarían arrastrados por el caos que significaría tener un cúmulo de tolerancias de todo tipo. Ahora, pareciera ser que no es suficiente las restricciones que hemos puesto. Pareciera ser que todavía son demasiadas tolerancias disponibles para los ingenieros de producto. Para eso, ISO determinó sistemas de ajuste. En definitiva, limitar aún más el uso de las tolerancias que tenemos disponibles en nuestro sistema de tolerancias ISO. Un sistema de ajustes es un conjunto sistemático de ajustes pertenecientes a un sistema de tolerancias, o sea, colocar restricciones aún más al sistema de tolerancia que acabamos de desarrollar. ISO ha establecido dos sistemas de ajuste, el sistema de eje base y el sistema de agujero base. Más adelante vamos a desarrollar y explicar la conveniencia de utilizar estos sistemas de ajuste, que finalmente le dieron origen a que se desarrollaran estos sistemas. Pero podemos anticipar que estos sistemas son utilizados cuando desarrollamos conjuntos complejos. No tiene sentido utilizar el sistema de eje base o de agujero base cuando se trata de un vínculo suelto o dimensiones de piezas que no van vinculadas. Tiene particularmente efecto positivo utilizar este tipo de sistema cuando se trata de producciones a escala, ciertamente, o sea, en cantidades muy grandes durante mucho tiempo, y por otra parte, son utilizados en conjuntos complejos donde existen muchos ejes y muchos agujeros y podemos elegir el uso de uno u otro sistema. Pero este tema lo vamos a desarrollar en detalle y en profundidad más adelante. El sistema de eje base es un conjunto de ajustes en los cuales los diversos juegos y aprietos los obtenemos con una única posición para los ejes. Esta posición es la que tiene la desviación cero, por lo tanto la posición que se utiliza es la H. Vemos un ejemplo. El sistema consiste en utilizar una única posición para todos los ejes de un conjunto, o sea, utilizar la posición H para todos los ejes y utilizar distintas posiciones para los distintos agujeros que conforman los distintos vínculos, de tal manera que den los juegos, aprietos o ajustes indeterminados que necesitamos. Entonces, para entenderlo, decíamos que estos tipos de sistemas se utilizan más efectivamente en conjuntos complejos. Pensemos en una caja de velocidad, en un motor, donde todos los ejes tendrán posición H y los agujeros tendrán la posición para que genere los juegos, los aprietos o los ajustes indeterminados que se necesiten. El sistema de agujero base es también un conjunto sistemático de ajustes en los cuales se utiliza una sola posición para todos los agujeros. En este caso, la posición que se utiliza es H. Y similar al ejemplo anterior, por ejemplo, para un conjunto se utilizarán para todos los agujeros la posición H y para los ejes las posiciones que sean necesarias para generar los ajustes que se necesitan, ya sean juegos, aprietos o ajustes indeterminados.
Entonces, haciendo un resumen, el sistema de eje base utiliza para todos los ejes de un conjunto mecánico la posición H y el sistema agujero base utiliza para todos los agujeros de un conjunto mecánico la posición H también. Salvo para raras excepciones, no se utilizan dos sistemas simultáneamente. En general, en el proyecto se decide utilizar uno de los sistemas y eventualmente se utilizará solo en algunos vínculos el otro sistema porque podría resultar más conveniente exclusivamente para ese vínculo. ¿Cuál es la ventaja de utilizar un sistema de tolerancias y ajustes? Más allá de lo conceptual que significa restringir aún más el uso de las tolerancias de tal manera de lograr una unificación más general del uso de las mismas, tiene sin lugar a dudas un efecto económico. De los dos sistemas que hemos visto, el sistema que trae en general las mayores ventajas es el sistema de agujero base, ya que para fabricar los agujeros es más frecuentemente utilizar herramientas fijas y elementos de medición fijos que para la producción de ejes. Y decíamos que el sistema de agujero base es el que da mejores condiciones en ese sentido por el hecho de que, por ejemplo, para generar un agujero diámetro 20 yo puedo utilizar un escariador, una herramienta fija o bien una herramienta regulable, pero que a los fines prácticos termina siendo una herramienta fija. Lo mismo sucede con los calibres, mientras que para fabricar el mismo eje diámetro 20 puedo utilizar un torno o una rectificadora, difícilmente produciré un eje diámetro 20 con una herramienta fija. Si logro que la mayoría de los agujeros diámetro 20 se produzcan con la misma herramienta, la producción a escala de esa herramienta va a reducir sus costos. Por lo tanto, va a reducir el costo de producción de los agujeros diámetro 20. Para tratar de explicar y fundamentar lo que estamos diciendo, vamos a dar un ejemplo. Y para ello vamos a tomar un conjunto completo. A modo de ejemplo podemos tomar una caja de velocidad, pero esto sirve también para cualquier proyecto que contenga una gran cantidad de ejes y una gran cantidad de agujeros, como el caso del ejemplo que estamos viendo de esta caja de velocidad. Puede ser ciertamente una caja de velocidad, puede ser un motor, puede ser un reductor complejo, puede ser una máquina de producción también en la cual participan una gran cantidad de ejes y agujeros vinculados entre sí que lo vamos a colocar bajo este sistema de ajustes. Vuelvo a insistir que estos sistemas de eje o agujero base tienen particulares ventajas cuando se trata de estos usos en proyectos complejos que están compuestos por una gran cantidad de ejes y una gran cantidad de agujeros vinculados entre sí. De hecho que en este tipo de conjunto vamos a encontrar varios vínculos, probablemente hasta muchos vínculos que tienen la misma dimensión. Y vamos a encontrar seguramente vínculos que requieren el mismo tipo de ajustes con las mismas tolerancias. Por ejemplo, tenemos en una caja de velocidad varios rodamientos que son exactamente los mismos, o sea que se repiten 3, 4 rodamientos, exactamente el mismo rodamiento que componen distintos vínculos de la misma caja. Por lo tanto, es lógico pensar que las uniones de esos rodamientos con sus ejes y con sus alojamientos van a tener la misma medida, por cierto, porque son los mismos rodamientos y las mismas tolerancias, obviamente, porque tienen la misma función. Por lo tanto, es evidente que vamos a tener dimensiones nominales del mismo valor, sino que además vamos a tener para las mismas ajustes y tolerancias exactamente iguales. Allí es donde vamos a lograr las ventajas de utilizar estos sistemas. Cuando se decide la aplicación de un sistema de ajuste, sistema de agujero base o sistema de eje base, cuando se está haciendo el proyecto, en la etapa de diseño de este conjunto. Y decíamos que en general el sistema de agujero base, visto desde el punto de vista de la fabricación, del uso estandarizado de las herramientas y los calibres,
son los que dan los mayores beneficios. Vamos a nuestro ejemplo. En la caja de velocidad que hemos visto, podemos tener, por ejemplo, 20 vínculos de diámetro nominal 30 milímetros. O sea, eje y agujeros vinculados entre sí que tienen como dimensión nominal 30 milímetros. Consecuentemente, podríamos tener, por ejemplo, 5 agujeros que podrían tener igual intervalo de tolerancia entre ellos, el mismo grado de tolerancia, por ejemplo, grado 7. Si nosotros no pensamos en términos de utilizar un sistema de ajuste, el proyectista o los proyectistas podrían asignar cualquier posición a esos 5 agujeros. Podría ser un agujero de ellos 30H7, otro 30J7, otro 30P7, otro 30G7, otro 30M7. De tal manera que satisfagan las necesidades de ajustes con juego, indeterminados o aprietos según el caso. Tendríamos 5 agujeros que tienen el mismo grado de tolerancia, tienen la misma amplitud del intervalo de tolerancia, pero posiciones totalmente distintas para cumplir con los requerimientos de ajustes que requieren. Pensar en términos de sistema de ajuste significa asignar a esos 5 agujeros el intervalo de tolerancia 30H7. Los 5 agujeros que, con el concepto anterior, sin utilizar ningún sistema de ajustes, tendrían, en definitiva, medidas diferentes, las unificamos totalmente. Generamos 5 agujeros, no solamente con su diámetro nominal igual, que de hecho lo tenían, sino que con sus intervalos de tolerancia exactamente los mismos. Transformamos 5 agujeros distintos desde el punto de vista del proceso de fabricación en 5 agujeros exactamente iguales desde el punto de vista del proceso de fabricación, que involucra máquinas, herramientas, calibres para medir estos agujeros. Es sobre estos 5 agujeros que vamos a trabajar. Entonces, pensemos en el proceso de fabricación y medición de estos 5 agujeros si los fabricamos y no hemos utilizado ningún sistema de ajustes en la etapa de diseño de los mismos. Vamos a analizar solamente la cantidad de herramientas que van a requerir la producción de estos 5 agujeros sin ningún sistema de ajuste, o sea, los 5 agujeros son distintos, como dijimos, uno 30H7, el otro 30J7 y así. Lo vamos a analizar desde el punto de vista de la cantidad de herramientas que vamos a necesitar en el proceso de fabricación de estos 5 agujeros y en los instrumentos o calibres que vamos a necesitar para medir. Vamos a considerar que utilizaremos calibres fijos o calibres que utilizan partes fijas para la medición de los mismos. En los puestos de trabajo vamos a necesitar, sin lugar a dudas, 5 herramientas y 5 calibres. Las 5 herramientas distintas para que cada una de ellas satisfaga las necesidades de las dimensiones 30H7, 30J7 y así, que son todas distintas por supuesto, y los 5 calibres porque ciertamente los intervalos de tolerancia son diferentes, por lo tanto tendrán que estar ajustados a los intervalos de tolerancia de cada uno de estos 5 agujeros. Por otra parte, en proceso de stand-by o de preparación o afilado, vamos a tener 5 herramientas, ya sea que estén disponibles en la máquina en espera de sustituir a las herramientas que están siendo utilizadas, o bien en proceso de afilado, o bien en proceso de cambio de sus insertos y en etapa de presetting, según el tipo de herramienta de que se trate. Tendremos 5 herramientas que están en alguno de esos procesos, o esperando, o en afilado, o en proceso de cambio de los insertos de metal duro. Ciertamente tendremos al menos una herramienta más de respaldo en el almacén por caso alguna de las 2 herramientas que están disponibles para producir tengan algún problema, alguna rotura, algún accidente y deban ser reemplazadas.
Por otro lado, es muy factible que preveamos tener un calibre de backup por caso tengamos algún accidente o alguna cuestión que tenga que ser reemplazado el calibre que estamos usando para cada uno de los agujeros que estamos produciendo. Como ingenieros de producción, esto sería un stock mínimo de herramientas y calibres que tendríamos en juego para la producción de estos 5 agujeros, donde tenemos las cantidades, a mi criterio, bastante justas para mantener cierto nivel de seguridad en la producción y evitar riesgos de parada por faltas de algún elemento de producción o de control. Este es el caso en que en la etapa de diseño del proyecto no se ha utilizado ningún sistema de ajuste, sino que se le ha asignado a cada agujero la tolerancia que ha creído más conveniente el proyectista. Se ha utilizado la posición del intervalo de tolerancia sin ningún tipo de criterio de asignación. En total, tendríamos en juego mínimamente 15 herramientas y 10 calibres para la producción de estos 5 agujeros. Pensemos ahora que hemos hecho un pequeño esfuerzo de ingeniería y hemos determinado que vamos a diseñar nuestro proyecto bajo el sistema de agujero base. Por lo tanto, ahora nuestros 5 agujeros tendrán posición H y grado de tolerancia 7, que ya lo tenían en el caso anterior. Consecuentemente, estos 5 agujeros terminan siendo de dimensión nominal 30 y tolerancia H7. Vamos a suponer que son producidos en 5 máquinas diferentes. Y es la situación más desfavorable desde el punto de vista de los costos que queremos analizar. Siendo la situación más desfavorable la que vamos a utilizar, es la que menos ventajas económicas nos va a dar utilizando este sistema de agujero base. Bajo esa hipótesis, la cantidad de herramientas que tenemos en juego en la producción van a ser 5, una en cada máquina, y por ende también 5 calibres, uno en cada puesto de trabajo. Ciertamente, cada máquina requerirá una herramienta que esté en la máquina para ser reemplazada a la que está trabajando en este momento, o en proceso de afilado o en proceso de sustitución de los insertos de corte. Ahora bien, en almacén, siendo las 5 herramientas exactamente lo mismo, como mínimo, no vamos a requerir más de una herramienta de backup por si eventualmente tuviésemos un accidente, una rotura y tuviésemos que reemplazar una de las herramientas que está trabajando. Lo mismo ocurre con los calibres. No necesitamos tener de backup más de uno por si falla o se accidenta o sufre algún tipo de inconveniente uno de los 5 calibres que estamos utilizando. Ciertamente esta condición es la de mínima. Si nosotros queremos protegernos aún más, tenemos que aumentar este número, por cierto, pero es el mismo caso del ejemplo anterior. Las dos hipótesis son equivalentes desde ese punto de vista. Solo que el total de herramientas y calibres en juego disminuye sensiblemente. Vamos a tener en total 11 herramientas en juego en todo el proceso y 6 calibres en juego en todo el proceso. Fíjense en que con un pequeño esfuerzo de ingeniería logramos una significativa reducción de herramientas y de calibres en juego en nuestro proceso productivo. Logrando de esta manera reducir casi un 30% las herramientas que tenemos disponibles o en uso en este proceso productivo y un 40% la cantidad de calibres. Los que estamos en la industria sabemos que reducciones de costos en algunos procesos del orden del 30, del 40%, son reducciones extremadamente importantes y grandes en términos de porcentajes. En términos económicos, debemos pensar lo siguiente: una pequeña reducción del costo
costo del capital circulante, que significa tener mayor cantidad de elementos en juego en un proceso productivo, en este caso mayor cantidad de herramientas y mayor cantidad de calibres, o sea, insumos y activos que en términos de dinero tienen que estar disponibles en la empresa, una pequeña reducción en este orden, multiplicados por los cientos de miles, en algunos casos por varios millones de cajas de velocidad y por lo tanto varios millones de agujeros que vamos a fabricar, dan como resultado una cifra significativamente importante. Por lo tanto, este esfuerzo de ingeniería nosotros lo tenemos que hacer, porque la suma de pequeños esfuerzos de ingeniería en este orden van a generar en definitiva en la producción a escala importantes beneficios para la organización. Ahora bien, utilizar un sistema de ajuste nos puede traer consecuencias mucho más favorables porque predispone al diseño para poder utilizar tecnologías de fabricación mucho más eficientes, novedosas y agresivas en cuanto a los costos. Por ejemplo, si los 5 agujeros son iguales, aun si tenemos que realizarlos en distintas piezas, podrían ser fabricados en una misma máquina. Podrían ser elaborados en una línea flexible de mecanizado donde las 5 piezas pueden pasar por el mismo puesto de trabajo y ser elaborados con la misma herramienta y consecuentemente medidos por un mismo calibre. En términos generales lo vamos a denominar producción sistematizada, utilizando ciertamente las ventajas que nos da haber definido en la etapa de proyecto utilizar el sistema de agujero base. Por lo tanto, en los puestos de trabajo no requeriremos más de una herramienta para producir los 5 agujeros y un solo calibre, y en afilado, en preparación o en espera a ser utilizado en la máquina, una herramienta solamente. Y en almacén, una herramienta, ya que las 5 herramientas son iguales y se utilizan en un solo puesto de trabajo, y eventualmente un calibre. Y en este caso, la reducción es significativamente grande respecto a las dos alternativas anteriores. Y esto ha sido posible simplemente porque, insisto, hicimos un pequeño esfuerzo de ingeniería y definimos el proyecto bajo un sistema de tolerancias. Vuelvo a insistir también que el sistema agujero base, por estas cuestiones que hemos visto, particularmente en el uso estandarizado de las herramientas y los calibres, que en general para los ejes es menos efectivo esta unificación, el sistema de agujero base es el que da los mejores beneficios desde el punto de vista económico y que además permite a los ingenieros de proceso mayor flexibilidad en la producción al punto tal que le permite producir todos los agujeros en la misma máquina. Cosa que sería mucho más complejo en el primer caso, donde tenemos todos agujeros diferentes, por ende tenemos que utilizar distintas herramientas que tienen que ser soportados en los magazines de las máquinas y distintos calibres para medir esos distintos agujeros que, por cierto, ocupan lugar y que crean inconvenientes desde ese punto de vista en los puestos de trabajo. Un pequeño esfuerzo de ingeniería de producto repercute en beneficios importantes en los procesos productivos, en los tiempos de fabricación y en los costos. Por lo tanto, es importante que tengamos en cuenta la existencia y utilizar estos sistemas en la etapa de proyecto. Ciertamente esto tiene este impacto, este peso y las consecuencias que hemos dicho, mayormente cuando se trata de proyectos complejos con gran cantidad de ejes y agujeros y producciones a escala.